Amigos, sean todos bienvenidos a otro resumen más. En esta ocasión hablaremos sobre lo que sucedió la noche pasada en el episodio especial de All Elite Wrestling llamado Anniversary. Este show se llevó a cabo desde el Liaokurus Center de Filadelfia y en este show tendremos varias sorpresas como el regreso a los cuadriláteros de Bobby Fish y una lucha de escaleras al estilo casino para determinar al próximo contendiente de Kenny No Balls Omega. Sin más que acotar, iniciemos con el resumen / review del episodio de Dynamite del 6 de octubre de 2021. El show, como no, iniciaba con la pirotecnia, lo cual siempre es bueno. Y solo de inicio, lucha de cuartetos de Super Elite conformada por Adam Cole, Baby, Kenny Omega y los Jumbox se enfrentaban ante Jurassic Express, Christian Cage y Bryan Danielson. Hay que decir que las entradas de este combate no las puse, no porque yo no quisiera, sino porque en la transmisión de TNT no las dieron, ya que pues al parecer All Elite Wrestling quería reservarlas para las redes sociales. El combate fue muy entretenido por el frenetismo que se veía en el ring. Destaco a Jungle Boy, que la verdad lo que hizo en el ring estuvo muy bien. Momentos claves del combate fue cuando los Jumbox atacaron a Christian Cage en el ringside, provocando así su retirada del combate. El combate finalizó cuando The Super Elite le aplicó a Jungle Boy una Super B-Trigger cuádruple, ojo el nombre que le acabo de poner, de lo cual ni de broma Jungle Boy pudo salirse. Ganadores, The Elite, en un muy buen combate para abrir este show. En backstage, Jon Moxley sale diciendo que ahora Filadelfia es su casa y que también All Elite Wrestling lo es, para decir que ganará la lucha de escaleras en el main event. CM Punk sale a hablar paja como siempre, primero le tira flores a la ciudad en la que están, para después meter un poco de intriga sobre el combate estelar. Termina diciendo que este próximo viernes en Rampage luchará con Daniel García. Lo mejor de todo este segmento fue ver a Punk lanzándose sobre el público y regalándole sus Jordan a un niño del público con cosplay de el pana más fresco de All Elite Wrestling, Orange Cassidy. Grande Punk, aunque se me hace un poco repetitivo que cada semana salga a decir que luchará en Rampage contra rivales random. Pero bueno, a eso regresó, ¿no? Sale un video de Arn Anderson en el cual quema una chaqueta o algo así de él, reprochándole a Cody que ahora está más concentrado en su serie de televisión que en sus combates. En fin, mucho texto. Combate titular por el campeonato de TNT. El señor Bobby Fish hace su regreso a los cuadriláteros contra Sammy Guevara. Un combate por parte de Fish físico, llevando sus recursos de las MMA, y Sammy fue el que puso el lado dinámico y rápido de la lucha. Después de unos minutos de comerciales y un poco más de lucha por parte de estos dos, Sammy conectó su remate y se llevó la victoria. Eso sí, Sammy no se fue muy bien que digamos, ya que apareció una gente que según lo que leo se llaman el equipo de los Top American. Atacan al indefenso Sammy, ante esto sale Fuego del Sol, aunque por meterse también se llevó lo suyo, y ya de último entra Le Champion, Chris Jericho y Jake Hager, para ahora sí lograr espantar al equipo rival. Se confirma una lucha venidera entre The Inner Circle y The Top American Tag Team. Lo mejor, la verdad, fue ver al público cómo cantaba Judas. La verdad, las cosas como son. Sale un equipo que no caigo cómo se llama. Ah, sí, The Acclaimed. Y dicen que les quitarán los campeonatos a los Lucha Bros este viernes. Sueñen, hijos, sueñen. Siguiente combate entre Darby Allin y Nick Comoroto. Pero antes, el comentarista Tony Schiavone presenta el anuncio que Tony Khan nos tenía el día de hoy. Y el anuncio es un nuevo campeonato en conmemoración de que en enero All Elite Wrestling Dynamite se moverá a la cadena TBS, que es de TNT también, con lo cual ahora se tiene un título para ese canal. Será para las féminas y se decidirá a la campeona mediante un torneo. Es literalmente calcado al título de TNT, solo cámbienle el color y el logo del canal. Antes de su combate, Darby se refiere a lo que dijo MJF la semana pasada acerca de su tío. Lógicamente no le hizo gracia y además explicó cuál era la razón por la cual se pinta solo una parte de su cuerpo. Y es porque está 50% muerto, 50% vivo. Ahora sí, iniciaba el combate de forma abrupta durante la entrada de Darby. El combate
prácticamente se llevó durante la pantalla doble porque solo se vio un poquito, por lo menos en TNT. Tampoco es como que fuera un combate de 10, con lo cual no me desagradó tanto los anuncios. Ganó Darby sin mucha complicación. Y por cierto, Sting aplicó su Scorpion Death Drop. Sale The Dark Order en bastidores. Solo hay que decir que no le veo sentido a esta facción. No tienen un líder, un propósito o algo por qué estar en la vida. Solo pelear. En el ring sale Dante Martín, el cual invita a cualquiera del roster a subirse con él al ring. El que sale por detrás es Malakai Black, el cual lo ataca con un líquido y después con una Black Mass acepta su red. Y por qué no, continuemos con los segmentos, ya que Ricky Starks sale en el ring para decir algo sobre el título FTR. Sale Brian Cage y se le lía la de Dios. Nada memorable, la verdad. Y bueno, los segmentos no paran, ya que algunas de las participantes del torneo por el campeonato de TBS salen en escena. Y después de todos estos segmentos, por fin un combate. Hikaru Shida se enfrenta a Serena Deeb. Un combate bueno con su tiempo. Por cierto, si Hikaru ganaba, le darían un trofeo por ganar 50 combates, pero desgraciadamente para ella eso no ocurrió, ya que Serena se llevó la victoria. Me sorprendieron porque yo pensaba que Shida se iba a llevar la victoria. En el parking sale Darby Allin, que ya se iba. Le confirman que en el próximo Dynamite tendrá que luchar contra MJF. Después de esto fue interceptado por, al parecer, The Pineapple, los cuales se encargaron de dejarlo bastante mal. Lio Rush sale, no sé qué dijo la verdad, pero tenía que ver algo con Matt Hardy. Y ahora sí, el main event de la noche. Lucha de escaleras al estilo casino. El ganador tiene una oportunidad asegurada titular. Los primeros dos en salir fueron el frescazo Orange Cassidy y Pac. Este combate inició con un Orange intentando poner sus manos en sus bolsillos, lo cual no logró. Como tercer participante salió Andrade, el ídolo, el cual estuvo frente a frente ante un viejo rival. Brutal el bombazo desde la escalera. Cuarto participante, Lance Archer. Lo curioso es que salió durante los comerciales. Después de esto salió Jon Moxley, el cual se repartió de puñetazos contra Lance en el público. Y como último, y por ende, el cual era el Joker, sonó la música de Hackman, Adam Page, el cual hacía su regreso después de estar algunos meses fuera de All Elite Wrestling. Este último entró con el super instinto de los humitos, ya que después de derribar a Moxley de la escalera, logró agarrar el dado y con ello hacerse con una oportunidad titular. Regreso a lo grande y así cierra este episodio especial de Dynamite. Un show que estuvo repleto de segmentos, ahora que me doy cuenta. El primer combate fue bueno, la lucha entre Fish y Guevara me gustó y los demás combates no estuvieron mal. Le doy un 6, no seré tan injusto, aunque la verdad fue un show que a mí en lo personal me entretuvo. Bueno chicos, después de este show me retiro de YouTube. Así que muchas gracias a todos. Ha sido 3 años en los cuales he estado muy feliz y bueno, ahora me despido. Nos vemos. ¿Te imaginas despedirte de tu canal así? Sería espectacular. Que es broma, pero si tú quieres, no es broma. Hasta aquí llego, tengo que ir a desayunar, con los cuales los dejo. Bye bye.